Estad atento porque Bitcoin actualmente está preparando su próximo movimiento. Como comentábamos en vídeos anteriores, Bitcoin viene de una tendencia alcista que además seguimos confirmando, sobre todo con estas compras en la zona del VWAP semanal, y terminaba rompiendo la resistencia de la estructura de un gráfico de un timeframe mayor. Y desde la ruptura de esa resistencia veíamos como el precio lateralizaba encima de la misma, llegando a generar la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días, que es esta estructura de aquí. De hecho, vamos a estirar esto un poco porque ya incluso se nos estaba quedando corto. Por resumir un poco lo que comentábamos durante el desarrollo de la estructura, veíamos cómo además de ese contexto alcista, durante la fase A todavía se estaba observando cierta fortaleza con este test sobre la zona de la resistencia de los 63.890, y luego teníamos el desarrollo de la fase B, donde veíamos aquí pequeñas muestras de debilidad que situábamos sobre esta zona operativa en torno a los 62.375. De hecho, esta zona operativa es bastante importante, luego comentaremos el porqué, pero primero vamos a ver qué es lo que sucedía en estas últimas horas, porque como ya comentábamos en vídeos anteriores también, después de romper esta directriz bajista que veíamos en el precio de Bitcoin, el precio estaba demostrando debilidad sobre la zona media de la estructura. Se está observando bastante presión vendedora sobre esta zona operativa, lo veíamos en varias ocasiones, unos cuantos rechazos, y además otra cosa importante que sucedió en estas últimas horas es que el precio de Bitcoin terminaba de romper la directriz alcista que establecíamos en el vídeo de ayer. Fue una ruptura que no demostró mucha debilidad, como veis se quedó rápidamente sobre esta zona donde encontró soporte en los 63.113 y volvió a atacar con fuerza, pero vimos que este nuevo ataque tampoco consiguió terminar de romper esta zona de resistencia. Tuvo un rechazo agresivo y además probablemente durante este movimiento se llevaron liquidaciones de shorts que comentábamos ayer. Luego ya revisaremos en los mapas de liquidaciones si esto ha sido así, pero desde luego lo más importante es que el precio rechazaba esta zona operativa y continuaba demostrando cómo seguía habiendo presión vendedora sobre este mismo nivel, demostrando con esto también ciertas muestras de debilidad en el muy corto plazo. A partir de ahí veíamos cómo el precio iniciaba todo este movimiento bajista aquí, a atacar otra vez zona de soporte, y veíamos como en varios intentos intentaba romper este nivel de soporte, pero no lo termina de romper. Seguíamos viendo presión compradora sobre esta zona operativa, y de hecho algo que nos demuestra un poquito de presión compradora de fondo es que el precio durante este intento de ruptura no ha venido a buscar la liquidez de este mínimo que comentábamos antes, porque si viniese a buscar liquidez sobre esta zona operativa, entonces podríamos considerar ese movimiento de intento de ruptura la potencial sacudida de la estructura, pero desde mi punto de vista, solamente habiendo buscado liquidez en zona de mínimos durante todo este movimiento bajista, sin llegar a alcanzar este mínimo de aquí, no me hace considerar este último movimiento como el movimiento de sacudida. Para eso esperaríamos que llegase a esta zona operativa por debajo de los 62.375 que comentábamos antes. Eso sí, gracias a observar esa presión compradora, vemos como Bitcoin vuelve a animarse un poco, demostrando un poquito más de fortaleza en estas últimas horas, y actualmente vuelve a atacar la zona de la resistencia. Vamos a ver si en esta ocasión, ya no sé cuántos test llevamos sobre esta zona operativa, pero los compradores persisten. Vamos a ver si los vendedores se acaban quedando sin stock o si por el contrario los compradores tienen que buscar liquidez en niveles operativos más bajos otra vez. De momento creo que seguimos desarrollando la fase B y por lo tanto a nivel operativa lo único que podemos hacer es
operativa de extremos. En este caso, el extremo que deberíamos de considerar principalmente no solo habría sido la zona de la resistencia, sino sobre todo la zona media de la estructura, ya que es esta zona operativa donde estábamos viendo esa presión vendedora. Entonces lo ideal podría haber sido buscar ventas sobre la parte alta y compras sobre la zona del soporte. Perdón, parte alta no, quería decir la zona media de la estructura, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. A pesar de los inputs alcistas que teníamos durante la fase A, es cierto que esta última fase B nos estaba demostrando un poquito más de debilidad, así que cuidado porque de momento no tenemos una dirección clara en el precio y tendremos que esperar ese movimiento de sacudida que nos pueda clarificar un poquito más el setup. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, desde los 62.300 hasta los 61.950. Un poquito de liquidez en zona de shorts también, en estos 63.760. En el vídeo de ayer comentamos cómo había liquidez sobre esta zona operativa respecto a 100X. También vemos en esta otra zona de aquí. Esta primera fue la que fueron a limpiar durante este movimiento alcista y vemos cómo aquí también se generó un poquito de liquidez, pero enseguida se lo llevaron con esta tendencia bajista de un time frame más bajo. De momento nos centramos también en lo que comentábamos antes. Aquí en torno a los 63.708 tenemos ahora mismo bastante liquidez por parte de los short. Respecto a la liquidez de 50X, vemos aquí algunos niveles destacables. En este caso habría más liquidez en zona de longs, pero bueno, vemos un poquito también en zona de shorts, en los 64.140 y en zona de longs desde los 62.275 hasta los 61.958. Respecto a la liquidez de 25X, tenemos que hacer un poquito de zoom out para ver cómo está la situación. Sigue habiendo un poquito de liquidez aquí en los 65.210 y luego si seguimos bajando también vemos en esta zona en torno a los 60.967. Y bueno, respecto a la liquidez de 10X, el contexto no cambia porque bueno, todavía estamos lejos de esta zona de liquidaciones y estaría a partir de los 65.185. En Bookmap estamos viendo algo bastante interesante en estas últimas horas. Bueno, ya comentábamos en vídeos anteriores cómo entró cierta presión compradora sobre estos 61.950 intentando defender al precio, pero parecía que iban retirando poquito a poco este volumen de compras que había, pero en este último movimiento bajista, como veis, enseguida volvió a entrar ese mismo volumen de compras o incluso más, porque ya no solo teníamos compras en estos 62.000 aproximadamente, sino que también sobre esta zona de los 61.650 también veíamos bastante volumen de compras. Otro evento también importante que estoy observando es un gran número de liquidaciones de shorts que estamos teniendo durante este último movimiento alcista, que probablemente sería la liquidez que se ha ido acumulando durante todo este movimiento bajista que hemos tenido en estas últimas horas. También vemos otra cosa importante, la ruptura del VWAP. Veíamos como anteriormente estaba actuando como una resistencia y se observaba esa presión vendedora continuada durante todo el movimiento, y en cuanto estamos teniendo la ruptura, ahora mismo cambia ese contexto y también tenemos esa consolidación de la ruptura donde podría continuar con esta tendencia alcista. Como veis, por parte de las ventas empezamos a ver aquí un poquito de volumen en los 63.450 sobre todo. En The Kingfisher es muy interesante porque estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Por parte de los short no se ve gran cosa. Por parte de los long tenemos desde los 61.635 hasta los 58.185. En los CVDs comento lo mismo que comentaba ayer. Vemos una dinámica de compras de spot desde Kraken súper llamativa, acumulando muchísimo. Y esta dinámica es rara, porque esto lo hemos visto en alguna ocasión ya, pero desde Bitfinex, no desde Kraken. De hecho, otra cosa también que me llama aquí la atención es esta venta agresiva desde Bitfinex, precisamente. En los mapas de corto plazo vemos una situación un poquito más casi 50-50, quizás con un poquito más de liquidez en zona de longs hasta los 62.415 y en zona de shorts hasta los 63.600. Y en los mapas de high leverage, liquidez un poquito en ambos lados, tenemos aquí en torno a los 63.380 y sobre todo en esta zona de los 62.655.